Muy bien, en esta noche un saludo cordial. Estamos abordando un tema más que es de vital importancia para la conducción del cristianismo en este momento en que hay bastantes controversias por algunas concepciones acerca del Evangelio de la prosperidad. Voy a inclinar la cabeza para orar a efecto de pedir la bendición de Dios, la dirección para este precioso tema. Querido Dios eterno, estamos delante de tu presencia y tenemos tu palabra abierta. Suplicamos que tú nos enseñes, nos ilumine y nos inspire con el mismo poder del Espíritu Santo que iluminó a los escritores de la palabra de Dios. Suplicamos en esta hora que este mensaje sea de provecho espiritual para que el entendimiento de muchas personas que todavía no conocen a fondo la verdad divina y aquellos que de pronto en algún momento se hayan equivocado de la verdad puedan encontrar el camino perfecto sin llegar a extremos de ninguna naturaleza. Queremos, Padre amado, ser enseñados y dirigidos solamente por ti. Utiliza a este Hijo tuyo como instrumento para que el Evangelio de Dios, el Evangelio puro, con el poder del Espíritu Santo, llegue a los corazones y provoque el arrepentimiento, el deseo de la conducción por los caminos que la Biblia indica. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, como dije antes, el tema que esta noche se aborda en esta serie de Así dice la Biblia, tiene como finalidad el penetrar en un tema sumamente interesante que se titula El Evangelio de la Prosperidad y la Superfe. Se ha venido disintiendo en diversas congregaciones y hay mucha controversia, incluso en la calle, en los buses, en diferentes partes, en las iglesias. Algunas personas están de acuerdo con el Evangelio de la prosperidad y la superfe. Otros increpan este tipo de enseñanza y manifiestan posiciones radicales de extremo. A veces ambos extremos se confrontan y así las cosas se vienen presentando, mientras que no hay unidad de criterio en estos aspectos. Dentro del mismo pueblo cristiano se han venido presentando discrepancias por los conceptos de las ofrendas y como también de los milagros. Yo quiero en esta noche, primero que todo con la dirección de Dios, sin tener ningún apasionamiento de ninguna naturaleza, sino dejar que la palabra de Dios fluya, que pueda ser vertida de una manera libre, sin ningún obstáculo de prejuicios, sino que sea Dios el que nos hable para poder nosotros llegar a un punto de equilibrio donde la unidad cristiana se mantenga dentro de esa dentro de unas mismas doctrinas, dentro de unas mismas enseñanzas, dentro de unos postulados divinos. Es así como quiero primero que todo mencionar sobre las riquezas, porque este tema generalmente lo abordan con mucha dificultad, por cuanto en el Evangelio de la prosperidad se habla bastante sobre la riqueza, sobre el dinero. Se maneja mucho el término de riqueza, de abundancia, de prosperidad. Estos temas tenemos que abordarlos con suma responsabilidad dentro del texto como también de su contexto, sin dejar ningún vacío espiritual a efecto de que no pueda ser esta doctrina o esta enseñanza manejada por Satanás y entonces incurramos en una enseñanza dañina. En el libro del Génesis, en el capítulo 13 y el versículo 2, la Biblia habla acerca de Abraham. Dice que habla aquí sobre las riquezas que tenía Abraham. Abraham era un hombre potencialmente rico, tenía mucho, pues no hablamos de dinero porque en ese entonces no existía el dinero, pero tenía mucho oro, tenía muchas cosas, la plata, porque se cambiaban las cosas se cambiaba, se hacían trueques, se cambiaba
algunos objetos por otros, se cambiaban, podían ser terrenos o cualquier otro elemento por oro, era pesado en talentos de plata, etc. Pero este hombre tenía muchas ovejas, tenía mucho ganado, tenía muchos bienes materiales que Dios le había dado a Abraham. Pero conjuntamente con esos bienes materiales, Abraham también tenía muchos bienes espirituales. Este era un hombre que generalmente movía su tienda cuando Dios se lo ordenaba, y estaba siempre sujeto a cumplir la palabra de Dios por encima de toda consideración y toda estimación. A tal punto que Abraham, inclusive, cuando Dios le dijo por ensayar, por conocer su fe, que entregara a su hijo para un sacrificio, inmediatamente lo hizo sin poner ninguna restricción ni pedirle a Dios ningún tipo de explicación. Salomón también, en el libro de Génesis, dijimos Génesis 13:2, 24:35, ahí del 24 al 35 están todas las riquezas que Dios, o sea, habla sobre las riquezas que Dios le dio a Abraham. No voy a entrar a leerlas porque esto nos llevaría muchísimo tiempo, pero allí les doy la cita. Salomón también tuvo muchas riquezas. En el libro Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 23, ahí se habla de las enormes riquezas que tuvo el rey Salomón. Ezequías, en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, versículo 12 y versículo 18, también habla de las riquezas del rey Ezequías. Y en Job, en el capítulo 1, versículo 3, entonces habla de las enormes riquezas también que tenía Job. Y en San Mateo, capítulo 27 y versículo 57, nos habla de José de Arimatea, que era también un hombre rico que estuvo en el momento en que nuestro Señor Jesucristo entregaba su vida por nosotros, por nuestros pecados, y José de Arimatea fue la persona que pudo llevar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a un sepulcro, y allí en la muerte de nuestro Señor Jesucristo estuvo con los ricos. Entonces, las riquezas no son en sí malas. Las riquezas no le podemos nosotros dar a las riquezas un calificativo de que son buenas o que son malas. Naturalmente que las riquezas son neutras, es decir, son para ser usadas y para beneficio de las personas a quien Dios se las entrega, como también para su familia y para la comunidad de sus amigos, porque muchas personas se benefician de los amigos cuando estos también poseen riquezas, porque allí pueden trabajar, pueden fomentar industrias, pueden hacer muchas cosas, porque eso es parte de las bendiciones y de la prosperidad. Entonces, el Evangelio de Dios en ninguna parte está en desacuerdo, que de pronto el Evangelio rechace o condene en sí las riquezas, pero sí condena el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el amor al dinero, que es algo muy diferente a que Dios le dé dinero a una persona, y otra es el amor al dinero. Ese punto más adelante lo vamos a ver bien claro, pero desde ahora debo de manifestar que es muy diferente tener dinero a tener amor al dinero. Amor al dinero es aquello que la persona hace cualquier cosa por conseguirlo y no le interesa salirse de sus parámetros, de sus principios, de sus normas morales por adquirir el dinero, porque tiene el dinero por encima de cualquier otra consideración, como el caso del joven rico. No a todos les pidió el Señor Jesucristo que dejaran los bienes, pero este hombre lo vio que tenía amor al dinero, y el Señor Jesucristo le solicitó que entregara a los pobres él lo que tenía, y luego que entregara esto a los pobres, lo siguiera como su discípulo. Entonces las riquezas no son en sí malas, y ya empezamos y partimos de ese principio. Entonces, ahora sí podemos avanzar con otros aspectos. El Evangelio de la prosperidad y de la superfe generalmente viene
colocando dos aspectos que son prácticamente fundamentales en este movimiento. Y es así, que las personas, los hijos de Dios, las personas que aceptan a Jesús como su Salvador personal, no deben de estar enfermos. Es decir, que todas las personas deben de sanarse mediante el milagro. Y otro aspecto es que debe de sembrar o llevar una semilla. Generalmente se predica mucho sobre esto, sobre todo en las predicaciones que se hacen por la televisión con el objeto de recaudar algunos fondos. Entonces se hace mucho énfasis en que en la medida en que siembre la semilla, así viene también inmediatamente la prosperidad, la riqueza, que la persona puede sembrar por cualquier tipo de problema que tenga, y ese problema pues se le va a solucionar. Todas estas predicaciones en este sentido son las que han despertado en algunas personas la contraposición, o sea, el llevar este tema a ser sumamente controvertido, y a tal punto que hay una división. En este momento hay división en cuanto a ese tipo de predicaciones, de creencias, y es lo que queremos en este momento abordar con plena responsabilidad. Observemos entonces cómo vienen las bendiciones. Cuando hablamos de bendiciones, no siempre la bendición es crecimiento de riqueza o crecimiento del dinero. Hay otros aspectos que también son bendición, como le dijo el Señor Jesucristo. No, la bendición de una persona o la prosperidad no consiste en los bienes que posee, le dijo el Señor Jesucristo en una de las enseñanzas. Pero observemos bíblicamente cómo se podían obtener vidas realmente bendecidas. Quiero que observemos en el capítulo 41, en el versículo 38 de el Génesis, y miramos aquí una persona que fue potencialmente bendecida, y observemos el porqué. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos un varón como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa, y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Y dijo Faraón, dice el versículo 38, a sus siervos: ¿acaso hallaremos un varón como este, a quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa, y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Quiero llevar este pasaje bíblico con la referencia de cómo fue que José, el hijo de Israel, que es el mismo Jacob, padre de las 12 tribus, llegó a ser súper bendecido, llegó a la prosperidad máxima que hombre alguno pudiera pensar en esa época. Esa prosperidad que él recibe lo lleva a ser la máxima persona después del rey en el trono. Solo por el trono yo seré más grande que tú. O sea, este señor únicamente firmaba lo que José le decía, pero todo se gobernaba y todo se hacía por lo que José determinaba. El rey le dio demasiadas facultades, le entregó todo
menos el trono. Yo creo que no hay una persona más enaltecida en la palabra de Dios que este personaje. Y el segundo es Daniel, que tiene casi las mismas atribuciones, los mismos atributos. Le fueron entregados, pero observemos qué sucede y el por qué estas personas fueron bendecidas en gran manera. José fue un niño que empezó a obedecerle a Dios, a tal punto que el papá, José Israel, amaba mucho a José. Incluso llegó a tenerle especial cuidado y especial cariño, al parecer, por encima de sus demás hermanos. Pero el comportamiento de José era de obediencia. Esto se ve en todo. Cuando José fue vendido por sus hermanos y llevado a Babilonia, llevado a Egipto, cuando es llevado a Egipto, allí lo compra un jefe importantísimo llamado Potifar. Este personaje, que era grande en la casa del rey de Egipto, vio que este muchacho tenía una inclinación a obedecer perfectamente todo lo que él lo mandaba. Pero no era simplemente porque él obedecía la palabra del jefe, era porque este joven, José, obedecía la palabra de Dios. El papá lo crió dentro de unos principios, de unas normas divinas, bajo la ley de Dios que Dios le había revelado a Moisés allá en el desierto. Con esos principios de los 10 mandamientos y demás, este muchacho se fue encaminando y allí, mediante la plena obediencia, llegó a ser una de las personas, una de las figuras más importantes de Egipto. Pero en la casa de Potifar, este joven era tan atento, tan juicioso, tan dado a cumplir las cosas, que él le entregó todo, absolutamente todo el gobierno de la casa. A tal punto que cuando la esposa de Potifar trata de llevar a este muchacho a la fuerza a cometer un pecado de fornicación, inmediatamente él le repudia y no acepta, porque dentro de él vivían unos principios y un respeto a Dios. La obediencia, entonces, es un principio fundamental para la prosperidad. Y a pesar de que fue a la cárcel, de todas maneras la obediencia lo saca adelante, porque Dios, en su infinita misericordia, nunca abandona a quienes obedecen sus mandatos. Es así como después de que sale de la cárcel, llega a Faraón, y el Faraón le encuentra que este joven le revela el sueño. Cuando ve con qué inteligencia, con qué sabiduría le explica todos los detalles y cuál era la determinación que debía de tomarse, que tenía que ser muy acertada para poder alimentar a ese pueblo enorme, además de las ciudades y pueblos circunvecinos, se queda asombrado de mirar todos los consejos que este Hijo de Dios le está entregando. Y es allí donde llega al máximo de la prosperidad. Observen ustedes que llega a la prosperidad no porque dio en ese momento una ofrenda, ni porque dio un enorme diezmo, ni porque dio de sus bienes. Este muchacho no tenía nada, no estaba dando nada porque estaba preso, estaba en la cárcel. En la cárcel no había dinero, no estaba ganando absolutamente nada. Allí tenía que recibir cualquier tipo de alimento y cualquier trapo que le trajeran para vestirse. Es más, ni siquiera tenía cómo afeitarse ni cómo cortarse el cabello, a tal punto que cuando lo sacaron le cortaron las barbas y le cortaron el cabello para poderlo presentar al rey. Esta prosperidad no la trajo una ofrenda. Lo que quiero significar en esta noche es que no se debe tomar la parte por el todo, ni lo relativo por lo absoluto. Tenemos que entender que la Biblia es un conjunto de muchas enseñanzas. La palabra de Dios debe ser interpretada y vista en el conjunto, y no podemos ir buscando pasajes bíblicos para subrayarlos
y tener esos pasajes bíblicos como la única fuente de doctrina y de enseñanza, porque entonces allí es donde las cosas se distorsionan. ¿Qué quiero significar con esto? No estoy diciendo que el ofrendar no traiga bendiciones, porque eso sería completamente absurdo. El mismo Señor Jesucristo dijo: dar y se os dará, medida llena, remecida y apretada darán en vuestro regazo, porque con la medida que mide os volverán a medir. Esta enseñanza es bíblica y lo dijo en nuestro Señor Jesucristo, y no puede ser negado bajo ninguna pretensión ni bajo ningún contexto. Esto no es una figura rectora, esto no es una metáfora, una metonimia o una exageración, una hipérbole. Esto se mira en el contexto de la Biblia y esto es puramente literal. Dar y se os dará, medida llena, remecida, darán en vuestro regazo, con la medida que mide os volverán a medir. Y Dios ama al dador alegre. Entonces, no estoy significando con esto que le voy a predicarle a los hermanos, o que me voy a dirigir a enseñar lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Lo que quiero significar con esto es que no hay que afectar la mente de los hermanos y no predicar el evangelio de manera integral, a decirles sencillamente y redundar solamente en que en la medida en que lleve dinero, y que lleve dinero, y si lleva dinero, y que se nos vuelva todo dinero, y que el signo peso se ponga en la frente y en el corazón de los creyentes, y entonces le damos una distorsión a lo que es la predicación integral. El evangelio tiene que predicarse de manera integral. Entonces veamos esta bendición muy grande, una de las más grandes, porque era el primer hijo de Dios que llegaba prácticamente a administrar gran parte del mundo. Hay que observar que el imperio egipcio en ese momento no era cualquier cosa, era sumamente grande. Entonces ahí estamos viendo cómo llega a la bendición sin que la ofrenda, sin que ninguna dádiva generosa de esa parte. Dios tomó la vida misma de este hijo suyo. La vida de José era una ofrenda para Dios, y es que la vida de usted y la vida mía debe de ser una continua ofrenda para Dios, integral. Todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para Dios. Era que él lo que hacía, lo hacía para Dios, aunque no tenía dinero para dar, pero dio de lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía? Tenía una enseñanza, una fe y un deseo vehemente de observar, de obedecerle a Dios, de guardar sus mandamientos, de guardar los preceptos, los principios que su padre Israel le había enseñado. Es así como llega la bendición. Vamos a llegar a otro punto que también es de suma importancia. En Daniel, el capítulo 1 y el versículo 8, dice la Biblia así. Daniel, cuando fue deportado, voy a dar una introducción a esta parte. Cuando Daniel fue deportado, fue llevado cautivo por los ejércitos de Babilonia, porque el rey Nabucodonosor tomó al rey de Babilonia y lo llevó cautivo. Entonces allí fueron muchas personas inteligentes, como el caso de Daniel y sus compañeros, sus amigos. Dice la Biblia que Daniel lo primero que hizo fue ponerse en las manos de Dios y obedecerle a Dios. ¿Qué se propuso en su corazón? Veamos el versículo 8. Dice: Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que bebía, por lo que pidió al príncipe de los eunucos que lo dispensara de esa contaminación. Daniel pone por encima de todo, absolutamente por encima de su vida, la voluntad de Dios. Él dice: me voy a proponer, eso lo dice en su corazón, a no contaminarme con las comidas del rey, ni con el vino del rey, ni con nada de esto, porque él era un creyente judío que creía en el Dios de Abraham, y ese Dios no le gustaba que comieran cosas inmundas, y ese rey no tenía nada que ver con las normas que Dios le había impuesto a su pueblo.
Así que la obediencia plena, la obediencia pura, el sometimiento a la voluntad de Dios, es lo que hace próspero al ser humano en gran manera. Tampoco puedo tomar la parte por el todo y decir la sola obediencia a Dios nos lleva a que no tengamos que apoyar la obra, porque si no apoyamos la obra, entonces ¿cómo se sostiene un evangelio que tiene que ser predicado a todo el mundo por mandato de Dios? El evangelio tiene que ser predicado al mundo entero, porque esta es una manda divina, no es una pretensión del pastor Quintero, del pastor Ortiz o del pastor Saavedra. Esta es una manda divina, es una orden directa de nuestro Señor Jesucristo, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Observemos entonces lo que dice aquí en el capítulo 2 y el versículo 48. Estoy leyendo la Biblia, Biblia textual, versión hebrea. Dice aquí: entonces el rey hizo agradecer a Dios. Entonces el rey hizo engrandecer a Daniel, Entonces el rey hizo engrandecer a Daniel y le dio grandes honores y muchos presentes, y lo constituyó gobernador de toda la provincia de Babilonia y príncipe sobre todos los sabios de Babilonia. ¿Qué es lo que ocurre con Daniel? Sencillamente se propuso someterse a la voluntad de Dios sin considerar el valor de su vida, ni absolutamente nada de lo que pudiera padecer, ni de las torturas, ni de que fuera a perder de pronto el cargo. Cualquier criatura débil hubiera dicho: bueno, ya estoy aquí en manos del rey, ya estoy aquí en el palacio, pues ya vimos toda la desgracia, todo el desastre que ocurrió allá, estamos deportados, no hay templo, no hay país, no hay soberanía, no tenemos jueces, no tenemos reyes, no tenemos nada. Estoy aquí ya bajo el imperio de un gobernador que no tiene nada que ver con mis leyes, pues me va a tocar someterme a lo que el rey disponga. No hizo nada de eso, se dispuso a vivir bajo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios lo levantó a grandes bendiciones. Es decir, tanto José como Daniel tenían todo el dinero que ellos quisieran obtener, porque tenían la administración en sus manos. Y si los gobernantes, si los sátrapas, si los grandes generales del ejército tenían buenos sueldos, el sueldo de ellos tenía que estar por encima de cualquier otro sueldo. Eso se entiende por lógica y por intuición. Esto se deduce, sin necesidad de ir a buscar por allí un pasaje bíblico que nos diga cuánto era el dinero exactamente que se ganaba mensualmente. Pero miren ustedes que no era eso lo que él venía persiguiendo, porque es que eso son añadiduras. Él buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás le llegó por añadidura. Entonces esa añadidura que Dios le da, esa añadidura que dijo el Señor Jesucristo, es la que aparece aquí. ¿Qué es lo que aparece como añadidura? Que le entrega el gobierno de todo su imperio. Por encima de todos los gobernantes estaba Daniel. Todos los gobernantes tenían que estar sometidos a Daniel. Pero ya Daniel, en el momento en que es nombrado como el primer ministro de Babilonia, inmediatamente dice: pero es que yo tengo otros amigos, yo tengo unos compañeros, yo tengo 3 amigos más. Versículo 49 dice: Daniel entonces solicita del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Pero Daniel permaneció en la corte del rey. Daniel no trabajaba fuera de la corte, él estaba allí, al lado del rey. Como las bendiciones, como un prototipo de Jesucristo, que llegó a ubicarse
a ubicarse a la derecha del Padre. ¿Por qué Jesucristo se ubica a la derecha del Padre? Porque Él se sometió a la voluntad de su Padre. Incluso cuando estaba a punto de entregar su vida, sintió miedo, sintió escalofrío y temblor por lo que venía sobre Él. El peso de todo el pecado de la humanidad estaba sobre el Señor Jesucristo. Y la ira del Dios Padre, pues sobre el pecado, ya estaba manifiesta, estaba dada, y el castigo tenía que darse por encima de todo. El Padre tenía que en un momento determinado abandonarlo para que fuera en ese momento puesto bajo los reglamentos que tenía Roma para castigar y dañar y afectar a los criminales, y Jesús tenía que recibir el castigo de un terrible criminal sin tener ningún pecado. Pero allí le dijo: Padre, si es tu voluntad, pues retire de mí esta copa, si puedes, si quiere hacerlo, si es tu voluntad, mejor dicho, si había otra viabilidad. Y el Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la obediencia la que llevó a Jesucristo a sentarse a la diestra del Padre. Es la obediencia la que llevó a Daniel a sentarse allí en la corte del rey, teniendo el dominio de todas las demás personas que con él trabajaban. Era jefe de jefes. Así como Jesucristo es rey de reyes, se le dio, y dijo el Señor Jesucristo: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad le fue dada a Jesucristo. Toda la potestad le fue dada a Daniel, con excepto el trono, fue lo único que se reservó. Toda la potestad fue dada a José, y lo único que reservó el rey fue el trono. De resto, toda la potestad. Ese es el resultado, esa es la bendición, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Esa es la bendición que se consigue cuando usted y yo sometemos nuestras pretensiones, nuestros deseos solamente a la voluntad de Dios. Observemos que este muchacho José en ningún momento estuvo buscando dinero, ni estuvo buscando engañar a Potifar, porque él mantenía, de pronto sobre él estaba la responsabilidad de muchas cosas. Cuando dijo: no se ha reservado nada, solo a ti, o sea, solo a la mujer, de resto le había entregado todo. Es muy posible que hasta tenía el manejo de dineros, naturalmente. O el caso de Daniel. Pero estos muchachos no tenían los ojos puestos en el signo peso, no andaba en las cabezas de ellos. Ellos lo que buscaban era la obediencia de Dios, pero cuando la persona obedece a Dios, todo lo demás se lo trae Dios y se lo entrega por añadidura, como hizo Dios también con Salomón. Le entregó enormes riquezas, porque Salomón dijo una oración muy hermosa, muy linda, porque no le pidió ni siquiera el dinero, sencillamente le pidió sabiduría. Y Dios vio que este muchacho obraba diferente a todos los reyes, que pedían plata y la vida de los otros reyes para matarlos, para someterlos. Este ni se acordó de guerras, sino lo que dijo: yo soy un muchacho muy joven y tengo un pueblo muy grande, yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir, mejor dicho, yo no sé nada, yo estoy aquí como una veleta disponible para que me mueva el Espíritu de Dios, me ilumine, yo no sé. Entonces, ¿qué es lo que pide? ¿No? Sabiduría para poder gobernar este pueblo. Ah, bueno, qué hermoso. Eso es entregarle a Dios la voluntad, ponerle a Dios santísimo: yo no le estoy pidiendo más nada, deme oportunidad de esto. Pero con eso se vinieron esas añadiduras enormes que fueron las grandes riquezas, porque agradó a Dios. La vida suya agrada a Dios no porque dé una ofrenda aislada. Si su vida es corrompida, es ajena al principio de Dios, puede entregar todos los bienes. Usted puede vender la casa y puede entregar todo, y lleve una vida de desgracia, una vida de odio, de muerte, de tiranía contra los obreros, a las personas que están bajo su dominio, sean su esposa, sus hijos, sus hermanos. Si lleva una vida licenciosa, baja, o llena de
de odio, rencores, borracheras, como habla el apóstol San Pablo. Si tiene una vida desordenada y llena de desgracia, no espere que porque entregó una ofrenda aislada, eso ya lo llevó a usted a la riqueza. Es una percepción potencialmente equivocada. Es la obediencia en su conjunto, es la obediencia es la voluntad mía sometida a la voluntad de Dios, que es el evangelio que se tiene que predicar, porque el Señor Jesucristo habló que el que haga su voluntad es el que hace la voluntad de Jesús, así como Él se sometió a la voluntad del Padre. Esos son la madre y sus hermanos, dijo el Señor Jesucristo cuando le dijeron, allí está su madre y están sus hermanos. Dijo, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, el que haga la voluntad de Dios. Ese es el que agrada a Dios, ese es el que agrada a Jesús, para que vayamos entendiendo claramente y no demos expectativas falsas o tergiversando la palabra de Dios. El evangelio hay que predicarlo de manera integral. Dios ama al dador alegre y las ofrendas se deben de dar, y Dios bendice al quien da las ofrendas, pero no debe de manipularse ese tipo de situaciones. Debe de manifestarse que ese es un punto importante en la vida, pero que además de esa ofrenda debe de ir acompañada la vida también con la obediencia para el crecimiento en la prosperidad de Dios. Efectivamente, no es un hecho puramente aislado o tomar la parte por el todo. Eso no es conveniente. Otro aspecto que quiero poner de manifiesto es la manera como Dios enseña acerca de la obediencia. En el libro de Josué, en Josué, versículo 1, capítulo 1 y versículo 8, dice la Biblia así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si permanecéis en mis palabras, permanecéis en vosotros. Pedid todo lo que queréis y yo os daré. Eso está y todo será hecho en Juan capítulo 15 y el versículo 7. Mire usted dónde está la clave, dónde está el fundamento que colocó nuestro Señor Jesucristo, o uno de los puntos muy importantes. Entonces dice así: si permanecéis en mí. Observe usted que no es si lleva una ofrenda aislada. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 27. Es la permanencia. No es una oración de momento o de pronto en medio de la euforia, de la motivación, de la emoción, la persona diga: ay, Señor, yo te amo, yo acepto a mi Señor Jesucristo, pero con el resto de los hechos sigue negando. Así no es si permanecéis. Así es lo que dice: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, la palabra de Dios invade, permanece en la persona. Pida todo lo que quiere, y os será hecho. Y os será hecho. Esos son puntos muy importantes que se deben de tener en cuenta para no incurrir en asuntos circunstanciales o en pasajes aislados y no tener un conjunto de las cosas como son. Lo que en Mateo capítulo 8 versículo 20 dijo el Señor Jesucristo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En Apocalipsis 2.9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Apocalipsis 2.9. Eso
lo dijo Jesucristo a través de cuando le reveló al apóstol Juan. Entonces, ahí vamos encontrando dos aspectos que deben de ser comparativos. ¿Cuáles son los dos aspectos? Las riquezas que Dios le dio a Abraham, las riquezas que Dios le dio a Job, las riquezas que Dios le dio a Ezequías, y bueno, podríamos nombrar muchas otras personas bendecidas como Salomón, el rey David y muchas cosas. Se cree que la ofrenda que entregó David para el templo, lo que tenía guardado eran 70 toneladas de oro. Han dicho algunos estudiosos, 70 toneladas de oro. Había mucha plata. El oro que se le colocó al templo de Jerusalén, la sola pintura del templo, porque el templo fue forrado todo en oro, más o menos 70 toneladas de oro allí, fuera de mucho otro oro que trajo el oro de Ofir, algo así, muy fino, que trajo el rey Salomón, o le trajeron al rey Salomón de diversos lugares. Riquezas sobre riquezas que ningún ser humano sobre esta tierra en este momento puede amasar tanta riqueza. Ha habido riqueza, pero observemos que también han habido personas pobres y que le han servido a Dios y que Dios las ha aceptado y no las ha enriquecido en su momento. Para que no tomemos esto, que si no es rico, no es una persona que está actuando bien delante de Dios. O sea, es lo que trata de hacer creer el evangelio de la prosperidad y la superfe. Que si no tiene riquezas en abundancia y si tiene alguna enfermedad o algún problema, entonces no pertenece o no está actuando bien. Es lo que quiero decir. Jesucristo también dijo, pobres tendréis toda la vida. Van a haber ricos y van a haber pobres. Y van a haber personas que no se les va a poder dar la riqueza, aunque Dios quiera dársela, pero a veces la persona no puede manejarla o no sabe manejarla, o con la riqueza puede negar a Dios. Por eso ese es un aspecto que ya Dios lo irá a determinar el por qué algunas personas no se les da dinero para administrar, pero van a administrar otras cosas que son también de bendición. Pero todo el que busque a Dios tiene grandes bendiciones. Por lo menos dijo el sabio David, dijo, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios, si así no le dé riquezas por montones, no le dé mucho dinero, de todas formas va a vivir en bendición la persona que le sirve a Dios y que obedece la voluntad de Dios. No quiero decir que todas las personas que se sometan a la voluntad de Dios van a llegar al mismo estado en que llegó Daniel, a ser primeros ministros, porque eso sería predicar un evangelio equivocado. Ellos llegaron mediante la obediencia, mas sin embargo usted mediante la obediencia puede llegar a conseguir muchas bendiciones y mucha prosperidad en diferentes aspectos. De pronto no tenga todo el dinero que desea tener o que ha pensado tener, pero de todas maneras no va a vivir en la desgracia o en la miseria. De alguna manera Dios lo va a sacar adelante, pero no puede tomarse ese punto porque que diga que no, que como yo soy pobre entonces yo estoy excluido o las cosas están andando mal. Eso sería acomplejar a las personas y dar una mala información de lo que la Biblia enseña. Algunos dicen que el Señor Jesucristo era súper riquísimo. Pues claro, naturalmente Él es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios se le entregaron todos los reinos de la tierra, porque los reinos de la tierra los tenía Satanás. Jesucristo derrota a Satanás y toma los reinos de la tierra. Jesucristo, cuando vino a predicar el santo evangelio, no dice la palabra de Dios que hizo uso de que como era el dueño del universo y él mismo lo había creado, tomó para sí todas las riquezas que quiso y vivió en medio de esas riquezas. Cuando le vinieron a cobrar un impuesto, dice la palabra de Dios que él le ordenó a Pedro para que sacara un pez y allí encontró la moneda, lo que significa que en ese momento no llevaba dinero. Otro aspecto muy importante, Jesús cuando necesitó un asno para entrar a Jerusalén, lo solicitó de una persona y le dijo a los discípulos, vayan y díganle a este señor que el maestro necesita
ese asno. Cuando tuvo que hacer, así que el asno no era de él, no poseía riquezas de manera directa, que él dijera, bueno, yo soy el dueño de toda esta cantidad de asnos, de camellos, de bueyes. La Biblia en ninguna parte enseña esas cosas. Entonces no tenía el asno de su propiedad para irse en él a la entrada triunfal a Jerusalén. Tampoco el Señor Jesucristo, en el momento en que fue a tomar la Santa Cena, que llamamos nosotros, o sea, cuando fue a celebrar la Pascua con los discípulos, no dijo: yo tengo por allí una casa y voy a irme para esa casa. Él mandó también para conseguir el aposento donde tomaron donde partieron el pan y comieron. No era una casa propia de Jesús. Cuando alguien le dijo: Señor, yo te seguiré donde tú vayas, dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Observemos todos estos aspectos para no ponernos a engañar a la gente y decirle que el Señor Jesucristo cargaba tantísimo dinero y que era tanta la plata que se cargaba que Judas mantenía embriagado de ganas de cargar todo ese dinero. Eso no es verdad. Sí habían unas mujeres, dice la Biblia, que le ayudaban con ofrendas, la mujer de Chuza. Bueno, ahí hay unas personas que menciona la Biblia, pero no habla en ninguna manera de que a Jesucristo hacía grandes manifestaciones solicitándole plata a las personas. Sencillamente él entendía. Ya cuando él mandó a los discípulos en alguna oportunidad, les dijo que no llevaran ni alforja, no llevaran nada, porque el obrero era digno de su salario. Y así por el estilo. Ahí no se encuentra en la palabra de Dios que podamos fundar una doctrina en la que digamos que manejó enormes bienes. Entonces se agarran de una cosita mínima, que es el manto de nuestro Señor Jesucristo, que era un manto que lo codiciaron los guardianes, o sea, los soldados romanos, y los soldados romanos echaron suerte sobre ese manto. Pero esto no significa que el Señor Jesucristo mantenía montonones de dinero, ni estaba embriagado con el signo peso, que en ese tiempo pues allá no se le llamaban pesos, la moneda se le llamaban denario, dracma. Bueno, así es como el Señor Jesucristo se presentó, como una persona sencilla, como una persona humilde, no un avaro. Estaba afuera de toda la ostentación. Entonces eso no es bíblico, el llegar a forzar la Biblia, a decir lo que no dice. Dejamos que la Biblia nos enseñe y aprendamos a vivir conforme la palabra de Dios, sin metérnosle a forzar pasajes bíblicos o a tratar de que todo lo que la Biblia nos dice se nos convierta en dinero para poner a los hermanos, a las personas, a buscar de alguna manera recursos, a veces cuando ni siquiera los hay, después de defraudarlos porque no vino el milagro, porque no llegó esa prosperidad que ellos esperaban, porque no pudieron pagar la deuda que querían pagar, o porque no se sanó la persona que no quería sanar, porque es que Dios a veces no sana, y eso es lo que le voy a llevar allá. Hay milagros que se piden y Dios no los da, por alguna circunstancia Él no lo da, porque hay que entender que Dios es soberano. Con este tipo de movimientos a veces hay peligro en tratar de quitarle la soberanía a Dios y tratar de manipular a Dios y manipular la mente de las personas, tratando de llevarlos a motivaciones que dan las cosas pensando que se le va a entregar una bendición. Eso no se está dando ni siquiera por voluntad. Cuando se dice que está sembrando o que está llevando un dinero para que se le devuelva mayor dinero o tenga mayores ganancias, estamos en ese momento entrando en una dádiva, o eso no es ni siquiera una dádiva, es sencillamente como aquella persona que está ahorrando o está entregando allí un dinero para que le devuelvan intereses altísimos. Es casi ese mismo pensamiento es lo que va sembrando o es lo que va transmitiendo ese tipo de comunicación. Entonces no hay que comunicar mal la palabra. Cuando una persona da, debe darlo de corazón abierto, con generosidad.
inclusive no esperando nada. La recompensa la da Dios en su infinita misericordia y en su infinita voluntad, y en la medida que Él quiera entregarla. Él la puede retribuir, lo puede hacer como Él quiera, porque Dios es soberano. Cuando nosotros le imponemos a Dios las cosas, no estamos negando la soberanía de Dios, cuando estamos despistando de lo que significa dejar que Dios opere, que Dios obre. Nosotros simplemente podemos exponer, de nosotros son las pretensiones, pero de Dios son las realizaciones. De nosotros pueden ser el postulado, nosotros podemos exponer, podemos creer que esto nos puede suceder, pero Dios es el que define en últimas todo lo que nosotros podemos realmente recibir. Es así como encontramos también otros aspectos que tienen importancia en este tema que estamos estudiando. En el libro vamos a leer algunos puntos que son bien importantes aquí. Dice en Santiago, en el capítulo 1, versículo 9 y 10, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. En ningún momento exhorta al pobre a confesar prosperidad, ni al rico a gloriarse en su riqueza. Vuelvo a leer este artículo. Santiago 1, 9 al 10. El hermano que es humilde, dice el apóstol Santiago, el hermano que es humilde, es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí habla el apóstol Santiago de dos condiciones de vida, unos pobres y otros ricos, pero no queremos nosotros pensar que todo el que acepta el evangelio tiene que convertirse en un archimillonario. Esa percepción es desfasada de la enseñanza bíblica. Dice también la palabra de Dios en el capítulo 4 y versículo 13, a causa de una enfermedad en el cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Esto lo está escribiendo el apóstol San Pablo a los Gálatas. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. El apóstol Pablo estuvo enfermo y su enfermedad sirvió para que los Gálatas oyeran el mensaje del evangelio. La enfermedad, lejos de ser un estorbo y una maldición, fue una bendición para el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo había resucitado a alguna persona en una oportunidad que la Biblia registra este hecho. A pesar de que él resucitó a algunas personas, de todas maneras, aquí estuvo enfermo, pero esto fue de bendición porque los Gálatas allí estuvieron pendientes del apóstol San Pablo también. Dice aquí, 2 Corintios 12, 7 y versículo 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice el apóstol. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Así es como oró 3 veces para que Cristo le quitara el aguijón, y no le fue concedida su petición, porque el propósito para con él ese aguijón era enseñarle al apóstol San Pablo a gozarse en medio de la debilidad. No quiso Dios quitarle su enfermedad, su daño que tenía en el cuerpo. No sabemos exactamente qué fue lo que pudo haber sucedido, pero él tuvo un problema de salud, quizás, y nunca pudo superarlo, y le oró a Dios, pero Dios no se lo quitó. Entonces no pretenda ni enseña a la gente que todas las enfermedades tienen que curarse, y que si no se curan, pues es porque le ha negado Dios una bendición.
Así no son las cosas. Las enfermedades a veces llegan para bendición. No siempre. La Biblia dice que todo lo que le llega al cristiano es para bien. Inclusive lo que nosotros a veces vemos como muy mal, se nos puede presentar como un beneficio enorme. Dice aquí 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, le dice el apóstol San Pablo a Timoteo. Ya no bebas agua, es el Timoteo 5:23, sino un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. A ver, miremos esta parte. Si la doctrina de la superfe es una enseñanza apostólica, ¿por qué se da aquí una solución medicinal a la enfermedad de Timoteo, en lugar de declararse sano? Este verso echa al suelo la negación de los maestros del evangelio de la superfe y de la prosperidad. Es que no se puede tomar la parte por el todo, lo que he venido predicando. Si ustedes van a predicar que solamente es hijo de Dios, si se le sanan sus enfermedades y si está lleno de dinero y caudalado, es una predicación que no tiene base bíblica, porque así no son las cosas. Hay personas que Dios no sana de ninguna manera por más que ore, y hay personas que se tienen que morir en su momento, estén jóvenes o estén viejos, por más que la fe del pastor, por más que la fe del hermano, por más que declare todo lo que quiera declarar. Así como ocurrió también, no se le da el milagro, como ocurrió cuando Dios dijo que 70 años determinaba para el pueblo de Israel, o sea, la deportación del pueblo de Dios. Jeremías oró y lloró hasta lo sumo, y Dios le dijo, no ore por ese pueblo, porque 70 años están determinados, y Dios nada lo hacía retroceder de esa determinación. Hay determinaciones que Dios las tiene y Él sabe para qué se dan. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, vino a morir por nosotros, y esa fue la suma voluntad del Padre. La voluntad del Padre era esa y estaba determinado, y ni siquiera la oración del mismo Señor Jesucristo, que puso en consideración del Padre, si quería quitar de él esa copa o ese problema, ese difícil momento que tenía que vivir, pero Dios no se lo concedió. Mucho menos a nosotros tiene que Dios darnos todo lo que nosotros digamos. Eso es no considerar la soberanía de Dios. Esto no es bíblico. Entonces lo bíblico es ponerse en las manos de Dios y enseñarle a los creyentes exactamente lo que la Biblia enseña, y es que algunas enfermedades se curarán, otras no se curarán. De todas maneras hay que pedir a Dios, hay que tener fe, hay que llegar al Padre como el hijo que llega al papá y le dice, papá, necesito esto, esto y esto. Pero es potestad del Padre decirle al hijo, sí Señor, le voy a dar todo lo que me pide, como puede decirle, de lo que me ha pedido le voy a dar 2 cosas, y las otras 3 quedan pendientes, o no se las voy a dar nunca, porque no conviene por esto, esto, o no le da ninguna explicación, porque para eso es soberano. Eso es lo que tiene que entenderse. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice aquí, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esto lo dice el apóstol San Pablo, entendiendo la soberanía y el poder de Dios. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo también veía sus momentos de pobreza. Pablo vivía sus momentos de pobreza y necesidad como parte del proceso de Dios para su crecimiento espiritual, no como una maldición. Otra cosa que es muy importante, nosotros en este mundo estamos en proceso para el reino de Dios, y Dios nos está moldeando para poder que seamos piedras en el templo de Dios. Nosotros somos personas que estamos en proceso. A pesar de que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, cada día nuestra fe tiene que ir madurando, nuestras experiencias tienen que ir identificando mejor las cosas de Dios. El apóstol San Pablo llevó un proceso para que llegara al pleno conocimiento de Dios, de cómo eran las cosas. Inicialmente él dice, si lo que yo quiero hacer no lo hago,
Pues no soy yo, sino es el pecado, es la carne, es los deseos de la carne que están en mí. Pero en última dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios lo había procesado a tal manera que Él estaba sumamente suave. Y lo que antes yo hacía en la carne, ahora lo hago en el Espíritu. Lo que viví en la carne, lo vivo en el Espíritu. Esto es un proceso. La vida espiritual es un proceso. Y Dios nos procesa de diversas maneras. A veces con la escasez. La escasez a veces viene, es un proceso en algunas oportunidades. A veces la enfermedad, el dolor, la pérdida de un ser querido. Hay tantos factores y muchas personas han llegado a un pleno conocimiento, una mayor plenitud o a una mayor santidad cuando Dios ha tenido que procesarlos de la manera que Él no quisiera. Dios quiere que todos sus hijos sean bendecidos y prósperos, pero tienen que darse circunstancias y hay que entenderlas en diferentes contextos. No podemos creer que todo tiene que ser maravilloso, 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 y el que aceptó al Señor Jesucristo, entonces llegó la panacea de todos sus problemas, pero no, eso no es así. Si el Señor Jesucristo nos salva de nuestros pecados, o nos salvó en la cruz del Calvario, ya es un hecho dado, ya está pago. También atiende a nuestras necesidades, pero no significa esto que no vaya a tener que luchar, tener que de pronto pasar algún padecimiento como le pasó al apóstol Pedro. Los apóstoles eran llenos de Dios y estaban sirviendo a Dios y no tenían que ir a la cárcel, no tenían también que recibir azotes, no tuvieron necesidad en diversas formas y tuvieron que soportarlo todo de la mejor manera posible, pero sabían que Dios estaba con ellos. Lo más importante, mi apreciado amigo, es que usted entienda que si usted está con Dios y obedeciéndole a Dios, en medio de la prosperidad o en medio de la adversidad, en medio de lo que se venga, usted esté siempre con Dios, como estuvo el apóstol Pablo, de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. Pero no crea que porque no tiene en ese momento cientos de millones en el banco, o no tiene un superávit en todas las cuentas, en todo lo que hace, no crea que es que Dios no lo tiene abandonado, o no es hijo de Dios, o no le está sirviendo a Dios. Es porque Dios sabe hacia dónde los lleva. Confíe en Dios y siga confiando en Dios, que las cosas resultan para bien. Así es como encontramos los dos aguafuertes que quería presentar en esta noche. Tanto la riqueza y la prosperidad que Dios le ha dado a algunas personas que pueden manejarla y que saben manejarla, y la escasez en la que han tenido que vivir también otras personas, como también en la enfermedad, para que aprendamos este punto de equilibrio. El Señor Jesucristo vio una viuda pobre que dio unas monedas. Y no dijo en este momento, ahorita al salir a la puerta de una vez ya sale rica para la casa y llena de millones, o el otro día va a venir llena de millones. La viuda entregó. La cosa es que esa ofrenda la vio el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, como una de las ofrendas importantes, porque ella lo había dado todo, mientras los grandes ricos daban de lo que sobraba. Entonces ahí están los aspectos, pero siempre habían viudas, habían pobres. Voy a permitirme hacer un recuento de cómo surge estas organizaciones que han levantado en estos últimos años. Estas organizaciones son muy antiguas. El Evangelio de la Prosperidad no nació ahora, sino que fue reencauchado, o sea, fue otra vez tomado o retomado por algunas personas y siguió adelante. Hay un currículo de los hechos que me voy a permitir expresar. Los orígenes. El Evangelio de la Prosperidad, como algunos lo denominan, la superfe, es el nombre que adquiere un movimiento que nace en Europa en el siglo XIX y posteriormente toma auge en los Estados Unidos. Se conoce por este nombre el conjunto de creencias que incluye la sanidad física y la prosperidad material como aspectos posicionales en el creyente, adquiribles por medio de la confesión positiva. Mucho antes de que el movimiento de la superfe se convirtiera en una doctrina influyente en la iglesia cristiana, Phineas Peckinby, conocido como el padre del nuevo pensamiento, popularizó la idea de que la enfermedad y el sufrimiento se originan en la mente del individuo en formas incorrectas de pensar.
Por lo tanto, modificando el pensamiento, Quimby enseñaba que uno podía creer o crear su propia realidad a través de las afirmaciones positivas, o sea, la confesión. De estas ideas y enseñanzas de Quimby se desarrolló la metafísica y parte de la enseñanza de la nueva era. Los esposos Charles y Maitri Philmon, basados en estos principios, fundaron la filosofía Unit, y posteriormente Mary Baker Eddy fundó la secta conocida como la ciencia cristiana. En estos movimientos están mezclados la nueva era, es prácticamente un amasijo de doctrinas que han venido a traer este tipo de filosofías. Pero observemos las raíces de todo esto, porque esto sí es que es muy interesante. ¿Qué sucede aquí? La nueva era, aunque no se va a explicar esta noche todo, hay que hacer otro tema acerca de lo que es la nueva era. La nueva era es un movimiento que se propone globalizar un tipo de doctrinas o de creencias muy aparte de lo que es la fe cristiana, porque estas personas es un secretismo de toda una amalgama de paganismo. Allí está el budismo, allí encontramos todo lo que tiene que ver con el espiritismo, encontramos también en la nueva era lo que es la mal llamada ciencia gnóstica, que de ciencia no tiene nada. Está la hipnosis, como dice la palabra de Dios, es una guarida de toda ave inmunda y sucia. Se propone la nueva era incluso atacar en sí a las doctrinas importantes abrahámicas. Este movimiento filosófico propende porque las personas tengan que salir de su conocimiento bíblico y enfocarse en otro tipo de pensamiento. Esto es borrar prácticamente toda la enseñanza bíblica y iniciar un nuevo concepto. Pero este nuevo concepto está basado en poderes de la mente. O sea, quieren trabajar, manipular la mente de los seres humanos a tal punto que usted tiene que declarar, pero no es por la fe en Dios. Pueden usar a Dios como un amuleto allí, como una muletilla, pero no es porque ellos crean que Dios hace el milagro. En sí ellos no creen que Dios haga ningún milagro. Ellos lo que creen es que cuando se trabaja con la psiquis mental, entonces a la persona se le hace creer que ella está sano y que esa persona tiene que sanarse porque esas energías, según ellos, esas energías, ese convencimiento, esa aceptación de que no hay enfermedad y que no existe enfermedad, que hay que negar la enfermedad. La Biblia dice que Cristo llevó nuestras enfermedades, pero no significa esto que no existan enfermedades. Llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros pecados a la cruz, porque Él sí nos puede curar también de las enfermedades, pero como dije antes, no hay enfermedades que tampoco Él quiere curar, porque Él es todopoderoso, todo supremo. Así que al apóstol San Pablo no le curó una enfermedad que acabamos nosotros de hacer una manifestación ahorita. Entonces se trabaja con la psiquis mental, o sea, se le mete a la gente otro programa, no dejando que la voluntad de Dios obre, sino que ahí está. Y que cada persona es una partícula de Dios. O sea, ¿quién es Dios? Aquí hay un panteísmo. Toda la naturaleza, o sea, la madre tierra, según ellos, la tierra, todo lo que hay en el mundo y fuera del mundo, todo esto es energía, solo energía. Y que esta energía, esa energía también
hace parte de nosotros, que también somos energía. Entonces, en su conjunto, todo esto es lo que conforma a Dios, pero nosotros entonces que somos también dioses, o pequeñas partes, o somos una partícula, una parte de ese mismo Dios en conjunto, que es toda la materia en sí. Ese Dios en conjunto puede curar enfermedades, porque no existe el pecado, no existe nada, es decir, nada de esto que nosotros enseñamos o que nos enseña la Biblia existe. Entonces, como no existe el pecado, no existe la enfermedad, es una negación absoluta a todo esto. Estas personas tienen que convertirse en dioses, y es así como ellos predican que en la era de Acuario se acaba todo este sistema y entra el nuevo sistema, donde el ser humano ya entra en otra dimensión, y ellos son los que están predicando este tipo de costumbres. La nueva era, el evangelio de la prosperidad arranca de la nueva era, o sea, tiene raíces en la nueva era. No lo están predicando exactamente así, en esta forma, como lo ha hecho los líderes de la nueva era, pero sí extraen de allí muchas cosas: manipular la mente de la persona, hacerle creer o declarar. Tiene que la persona declarar el milagro antes de haberse realizado, desde mucho antes, pero sí manejándolo de tal manera que este sujeto no pueda creer otra cosa sino esto, y a tal punto que cuando no se dan esos milagros, cuando no ocurre, entonces viene el chasco tremendo, porque no se le enseña a la persona que existe un Dios en los cielos, y que nuestra voluntad debe ser sometida a Él, que vamos a creer que Dios nos sana, que nos puede curar y que nos puede sanar, pero en el evento en que esto no suceda, Dios sabe por qué y hasta cuándo y cómo, porque de Él son todas las cosas, de Jehová es la tierra en su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros pertenecemos a Él. Entonces, ahí es donde vienen todos estos factores. Miremos, sigamos lo que es la historia. ¿Cómo llegó esto a introducirse en el pensamiento cristiano? O sea, la nueva era, la filosofía de la nueva era, que prácticamente se cree, que ellos piensan que la religión global del nuevo orden mundial va a ser la nueva era. Pero resulta que un pastor cristiano se apropió de ese sincretismo, de esa amalgama de cosas, y se las quiso traer para la iglesia, porque tenemos un problema ahorita. Al cristianismo le ha entrado cuanta cantidad de suciedades a una parte del cristianismo, porque todavía se mantiene un cristianismo bastante puro, ha tratado de conservarse todavía, pero la mayoría traen la música de cualquier parte, y hay en algunos lugares que solamente colocan: se necesitan músicos, vengan de donde vengan, hagan lo que hagan, lo importante es que haya músicos en esas iglesias. No importa la espiritualidad que tengan, ni cómo hayan sido formados, si conocen, lo importante es que haga CD de alguna manera, y que mencione de pronto la palabra Dios de alguna forma, o en alguna parte haga una mínima referencia, y entonces venda CD. Y esto se nos ha querido convertir en un salpicón de toda la mundanalidad, mejor dicho. Ha entrado, en lugar de la iglesia influir sobre el mundo en este momento ha entrado de lleno, en gran parte, en varias congregaciones, o en muchos, en una gran parte del cristianismo, porque no identifican lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y no se rechaza nada, porque no hay normas ni principios. Entonces estas cosas se están llevando de una manera muy mal. ¿Cómo llega a introducirse en el pensamiento cristiano? Un pastor evangélico llamado S. William Kenyon comenzó a leer los escritos del nuevo pensamiento de Kimby, el libro Ciencia, Salud, de la señora Eddy, el libro Ciencia y Salud. Eddy y las teorías de los Fillmore. Y fue Kenyon quien se dio a la tarea de pretender unir estas creencias con el cristianismo. Simplemente sustituyó los términos confesión positiva y visualización, porque estos son los aspectos que se manejan.
confesión positiva y visualización. Entonces, este pastor cristiano le colocó fe, pero se trajo los mismos principios y el poder de nuestra confesión respectivamente. Muchas de las frases comunes que utilizan hoy en día los llamados maestros de la fe fueron originalmente empleadas por Dios aquí en la tierra. Fueron dichas por este hombre. Sin embargo, no es hasta el año 1934 que esta posición cobra gran auge bajo el ministerio de Ken Ham en los Estados Unidos. Ham fue un lector y seguidor de las creencias de Kenyon, casi palabra por palabra. Ham repite casi cada enseñanza de William Kenyon, incluso enseñanzas tales como que Jesús murió espiritualmente en la cruz, que fue al infierno a ser torturado por el demonio y que tuvo que nacer de nuevo en el infierno, y otras. Basándose en Marcos 11:24, comenzó a enseñar que cualquier cosa que deseásemos podíamos recibirla por medio de la petición a Dios. Basando también en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 14 y 15, Ham comenzó a enseñar que sobre la base de las promesas de Dios podíamos declarar el cumplimiento de una petición aún antes de experimentar los resultados. Por lo tanto, afirmaba, y aún afirma, Kenny Ham: una persona postrada en cama, si tuviese suficiente fe, podría confesar su sanidad aún antes de poderse levantar de su cama. Kenny Ham, interpretando el texto de Gálatas 3, 13, 14, enseñaba que la enfermedad física y la pobreza material eran el resultado de la maldición de la ley. Como Cristo por medio de su sacrificio nos libró de la maldición de la ley, un creyente verdadero no puede estar enfermo ni sufrir pobreza material. Estos eran los postulados. El ministerio de Kenny Ham cobró mucho auge en la nación norteamericana, de tal manera que surgió una explosión de maestros de la fe, entre los que se levantaron Cathy Kuhlman, Benny Hinn, Oral Roberts, Kenny y Gloria Copeland, y más recientemente Robert Tilton, quien ha sido considerado el predicador de la prosperidad más influyente en la década de los 90. Todas estas personas cuentan con emisoras radiales, canales de televisión y hasta transmisiones por satélite que les permiten esparcir sus enseñanzas e influencias a muchas personas. En Puerto Rico, además de la influencia del pensamiento carismático y su énfasis en la sanidad física, para la década de los años 70 se inicia en Santurce el ministerio Fe es la Victoria, bajo el liderato de Dan Rodríguez, un discípulo de Ken Ham. Posteriormente, Dan Rodríguez, según información que hemos recibido, se retractó de sus enseñanzas públicamente. Como resultado de ello, muchos de sus seguidores lo abandonaron. Actualmente tenemos entendido que Dan Rodríguez está alertando a los creyentes sobre los peligros de estas enseñanzas. Sin embargo, la influencia de Dan Rodríguez es de suma importancia, ya que impulsan en el área metropolitana del país sus enseñanzas, las cuales impactan a un pastor pentecostal llamado Rodolfo Font, y lo lleva a abandonar su concilio para levantar el ministerio Fuentes de Agua Viva. El mismo cuenta con una iglesia gigantesca en Carolina y varias congregaciones en distintas partes de la isla. Las enseñanzas del Evangelio de la prosperidad han dejado a su paso una estela de amargura y funestas consecuencias, siguiendo las creencias de que primero el creyente debe actuar en fe para luego ver los resultados. Algunas personas han dejado de utilizar medicamentos recetados por sus médicos y otros han rehusado someterse a necesarios tratamientos. El resultado ha sido que muchas personas han perdido la vida a consecuencia de esta práctica. Hay un caso muy conocido que se llevó a la pantalla en una miniserie televisiva. Fue el caso de los Parker.
quienes, siguiendo las enseñanzas de su congregación, le dejaron de administrar a su hijito diabético la dosis requerida de insulina. Como resultado de ello, el niño Parker murió lentamente en su casa, a pesar de que se le había asegurado que este acto de fe haría posible el milagro de sanidad en el niño. Luego de su muerte en casa, los Parker llevaron al niño fallecido a la iglesia para que fuera allí resucitado. Eso no ocurrió y el matrimonio Parker fue acusado y convicto por homicidio agravado. El problema mayor del Evangelio de la Prosperidad no es su creencia en el poder de Dios para sanar, lo cual es una enseñanza bíblica, sino en creencias en que ese poder es activado y movido por las declaraciones verbales del creyente, que hay unos principios universales que infaliblemente se activa a favor del redimido cuando éste aprende a utilizar las leyes de la confesión. Sin embargo, la experiencia de muchos es que estas leyes no le funcionan a la mayoría de la gente que las emplea. Cuando no ocurre la tan esperada sanidad o prosperidad económica, muchos caen en un estado de gran frustración. Se les echa la culpa de que su fe no ha sido suficiente o que algún pecado se está interponiendo a la sanidad o el milagro esperado. A la postre, estas personas terminan descarriados, heridos o rebeldes contra Dios y en el peor de los casos pierden la vida. Bases doctrinales del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad se caracteriza por el uso de ciertos textos bíblicos para sustentar sus creencias. Estos textos bíblicos, según veremos, se interpretan sin tomar en cuenta las reglas hermenéuticas e ignorando otras evidencias bíblicas que contradicen dichas interpretaciones. Esta práctica es común en los círculos de corte carismático, donde el estudio profundo de la Escritura y el análisis crítico se ve como algo carnal, poco espiritual, y que apaga el Espíritu Santo, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, analicemos ahora más acerca de dichas enseñanzas. Nuestra enfermedad y dolencias físicas fueron sanadas por completo en la cruz del Calvario. Por tanto, siendo un aspecto de posición del cristianismo, no hay lugar ni razón para que un redimido esté enfermo. Isaías 53:4. Se toma este punto así como un hecho aislado, o sea, tomar un solo texto o tomar 4 o 5 pasajes bíblicos y fundarse ahí mismo sin mirar los otros contextos, de que en el ser humano hay una amalgama de muchas cosas. Hay salud, hay enfermedad, hay sed, hay hambre, hay tantas cosas. Hay prosperidad, a veces hay adversidad. Entonces es una serie de actos y no se le enseña a la gente que nosotros tenemos que vivir en medio de un mundo en diversas situaciones, que lo importante es que nosotros estemos siempre apoyados en una fe firme en que Dios, estemos donde estemos, estemos como estemos, si estamos firmes en la fe en Él, de allí nos puede sacar. Que nos puede curar de una enfermedad, efectivamente nos puede curar de una enfermedad. Que nos puede prosperar, efectivamente nos puede prosperar. Pero no arraigarse a que tiene que ser así y que tiene que ser así, y si no es así es porque no es un creyente genuino o porque ha fallado alguna cosa en cuanto a la fe. Esto es sumamente interesante lo que se acaba de exponer, pero quiero concluir con lo siguiente, porque a veces las personas pueden interpretar mal. No significa que al escuchar este tema, ahora usted se vaya para su iglesia y no vuelva a depositar ninguna ofrenda, ni vuelva a creer de pronto en milagros, porque eso sería una percepción profundamente equivocada y muy mal se haría. Usted tiene que seguir apoyando la obra, para que la obra se desarrolle, sus ofrendas. Puede apoyar de manera racional, pero ¿a quién hay que darle la ofrenda? Según la Biblia, la ofrenda era llevada a los que a donde se predicaba el Evangelio, a los que lo estaban alimentando espiritualmente. Si usted hace parte de cierta organización espiritual, y esa organización espiritual cristiana es allí su pastor el que le está enseñando la palabra de Dios, pues llévele la ofrenda a ese pastor, o sea, a esa iglesia, no directamente al pastor, a la iglesia, porque allá tendrán una tesorería, ya mirarán cómo manejan esos recursos.
para el apoyo de la obra, para que apoye usted también ese ministerio, para que el ministerio pueda surgir, pueda sostenerse, pueda predicar. Pero entonces hay un asunto que a veces la gente resulta entregando la ofrenda en Puerto Rico, en los Estados Unidos, pues si tiene mucho dinero para dar y quiere hacerlo, pero no, esto no es lo esencial, que usted deje su iglesia donde usted está en ese momento alimentándose, nutriéndose, enseñando, donde enseñan a sus hijos, donde todos los sábados o los domingos, dependiendo de la denominación, que algunos guardan el sábado, otros el domingo, o guardamos el sábado, porque yo guardo el sábado, otros guardan el domingo, otros no guardan ningún día, pero generalmente en algunas iglesias se hace la escuela dominical, allí enseñan a sus hijos, en otras se hace la escuela sabática, allí también enseñan a sus hijos. Esa iglesia que le está aportando conocimiento, lo está alimentando, nutriendo la palabra de Dios, allí debe de llevar la ofrenda. ¿Por qué tiene que mandarla entonces de pronto a los Estados Unidos o algún otro lugar donde no está nutriéndose? Debe de ser, ese es el camino, lo que debería de ser. Más sin embargo, no soy en este momento conciencia de nadie para que haga lo que bien le parezca, o si tiene mucho para ayudar o mucho para dar, pues délo de acuerdo a su voluntad, a su propósito. Solamente Dios ama el dador alegre. Lo que quiero es que en este momento se sepa que debe haber un punto de equilibrio y no llegar a un extremo, ni tomar la parte por el todo, ni lo relativo por lo absoluto, ni lo absoluto por lo relativo, ni coger un texto bíblico y agarrarse de un solo texto bíblico, sino que mire el texto con el contexto y toda esta enseñanza en su conjunto, porque la Biblia debe ser estudiada en su conjunto, desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, para que usted llegue a conclusiones que de verdad, y el cristianismo no se nos salga de las manos y empiece entonces aquí un sincretismo que va a dañar todo lo que es la fe cristiana. El propósito es unificar, es llevar a que haya entendimiento, unidad, y no a que las personas se rebeldicen o se pongan ajenas contra Dios o contra la contribución para que esta obra del Evangelio se desarrolle. Que Dios le bendiga ricamente y que este mensaje sea aprovechado al máximo. Amén.